mucho del tratamiento que es importante. ¿Por qué tratamos a un paciente? La maculopatía húmeda ya la vimos hoy cuando hay una membrana vascular, queremos ver cómo puede ser la membrana y cómo la clasificamos. Evitar que vamos a pensar cuando tratamos a un paciente, evitar que tenga una huesa visual, mantener la mejor calidad de vida de estos pacientes, prevenir la discapacidad y la ceguera. Un paciente que está discapacitado por maculopatía tiene la misma necesidad que un paciente que está en silla de ruedas con un ACV, no puede prender una hornalla, no puede leer un libro, no puede saber qué plata tiene, no puede hacer nada. Esa es la realidad, es tremendo, es muy discapacitante. ¿Cómo son las membranas? Tipo 1, tipo 2, tipo 3. Tipo 1 está por debajo del epitelio pigmentario, usualmente la oculta se llamaba. La tipo 2 está entre subretinal, la expresión clásica en la RFG. Y la tipo 3 o revascularización intrarretinal, RAP, que es cuando la lesión está comprometiendo toda la retina, pero usualmente tiene una conexión con la coroide, ¿no? Las dos más frecuentes son las de arriba, cuando la lesión está dentro de la retina es más agresiva, más difícil de tratar, ahora vamos a ver eso. ¿Cómo hacen la evaluación ustedes en el consultorio? ¿Me cuentan a alguien cómo hacen? ¿OCT, RFG, OCT solo, angio-CT? ¿Angio-CT? ¿Dónde estabas vos? En el Bicentenario. ¿Angio-CT? ¿A todos los pacientes? Que tienen membranas vasculares y no mucho fibra tampoco. Claro, está bien. ¿Qué equipo tienen? El doctor. ¿Cuál? ¿El nuevo del doctor? No. ¿No? Tiene que ser ¿El maestro? ¿El hacer RFG también o no? No, o sea, viene por temporadas de la polio y ahí hacemos autoflujo y Ah, muy bien. Bueno, antes se usaba mucho la RFG, hoy con el OCT y con la angio-CT, la verdad que es cada vez más raro encontrar pacientes que tengan RFG hechas. No sé si alguien la hace para esto en otros lugares, ¿no? No. Bueno, es importante, bueno, y el OCT nos da toda la información, la correlación histológica y la toma de decisión terapéutica está en base a la OCT y a la huesa visual. Principalmente el OCT es mandatorio, ¿no? Ahí vamos a ver por qué es importante dónde está el fluido. ¿Cómo hablamos los pacientes con imágenes multimodales, como decíamos hoy con la maculopatía seca, fotocolor, RFG, autofluorescencia, hidrogenina gris que no se usa prácticamente para polipoides, puede llegar a ser. Y dentro de lo que es el OCT y la OCTA es la herramienta más útil para el diagnóstico y seguimiento de los pacientes. El fluido como componente de la enfermedad es muy importante. Aquí vemos que la mayoría de los pacientes tienen líquido subretinal e intrarretinal y en menor medida subepitelio pigmentario. En el estudio CATA, un estudio que se hizo hace unos años atrás, y se hizo una evaluación de todos los pacientes, dónde tenían todo el líquido, dónde tenían mayor cantidad de líquido, bueno, lo que más presencia había era el líquido subretinal, ¿sí? Las lesiones intrarretinales, como se ven acá, las lesiones intrarretinales, están marcadas con rojo, bueno, esas lesiones allá, las lesiones críticas tienen dos características. Son las que peor pronóstico tienen, son las más difíciles de manejo y son las que cicatrizan. Son lesiones muy difíciles de manejar. Esto un paciente bueno inyectar y al mes viene casi igual, o bastante, y tiene que inyectarlo de vuelta y tiene el peor pronóstico visual. Importante saber eso. Aquel paciente tiene líquido por debajo del epitelio pigmentario, por debajo de la retina e intrarretinal. Pero bueno, hay pacientes que tienen los dos primeros no tienen líquido dentro de la retina, como se puede ver acá. Si tendría componente subretinal solamente, está asociado con un mejor pronóstico visual y más estabilidad a largo plazo. La realidad es que dentro de los líquidos es mucho más manejable que el intrarretinal y lo que está por debajo del epitelio pigmentario también tiene similares características. La realidad es que si uno, no digo que puede esperar a los pacientes que tienen líquido subretinal o subepitelio pigmentario, pero son mucho más manejables en el sentido de que tienen mejor respuesta terapéutica y son los pacientes que uno puede pensar en extender cuando propone un tratamiento de extensión, ¿no? Eso vamos a ver, no sé, ahora vamos a hablar cómo tratar a los pacientes, pero es muy difícil en Argentina pensar en hacer un treatment extend, que todo el mundo dice que lo hace, pero es muy difícil porque no hay
paciente se te inyecta y es muy difícil. En países del primer mundo, el paciente va a la consulta y ese mismo día se decide, se lo vuelve a citar. Usualmente se cita y se inyecta y se lo va extendiendo. Bueno, ¿cómo evolucionó la terapéutica de esta enfermedad? Hace largos años atrás, 25 años que no había nada para hacer, en 2006-2005 se hizo el estudio de Marina y Alcohol, y estas son las drogas que estamos usando hoy. Bueno, la línea de tiempo, lo que usamos hoy, Faricimab, el Brolo no se usa porque es muy fuerte, pero genera inflamación en algunos pacientes, Aflibercept, y Ranibizumab es Lucenti, Aflibercept es la Ilía, y el Faricimab es la de Roche. Tipo de tratamiento, terapia fotoanémica en desuso y lo que hablábamos recién, ¿sí? En lesiones muy avanzadas o sangrantes se puede usar cirugía macular con TPA, no sé si ven alguna vez las lesiones que se tratan de esa manera, algunos de los colegas que ustedes que son profesores suyos lo deben haber hecho, no sé, y Roseli tiene ustedes como gente, ¿no? No tenemos a Benvenuto y Bolsa. Ah, Franco y a Watson, ok. Bueno, ellos tal vez hagan esto. ¿Qué pasa si no tratamos un paciente? El 90% de los pacientes con neovascular, si no se trata en un año, llegan a 10%, a una décima de visión o menos. La mitad de los pacientes con desmadre neovascular en ojo padecerá el otro en un término de 3 a 5 años. Sin tratamiento necesitan ayudas ópticas para su actividad diaria, e incluso con eso no lo pueden hacer, y sí asistencia personal. Lo que hablábamos que son devastadoras las lesiones que tienen porque el paciente se queda ciego, básicamente, legalmente ciego. Esto hay que saber que existe o que existía. El Bisudai era terapia fotodinámica, hace 20 años atrás, el único que había para hacer, se inyectaba un producto que estimulaba y se hacía un láser donde la lesión sangraba, era muy agresivo. Para las lesiones polipoides extrafobiolar se considera usador, pero en Argentina no hay nadie que lo haga o hay un solo. Y estas son las drogas que hablábamos previamente, ¿sí? Ya las conocen todos, me parece, ¿no? Hoy la novedad es que la Ilía HD, la alta dosis, y el Brolus y el Faricimab son drogas que tienden a pensar en poder extender más a los pacientes. La Avastin y el Lucenti, la Avastin es una droga que estaba diseñada para el cáncer de colon, que se usa globalmente porque es barata y efectiva, pero no es lo mejor. Después el Lucenti apareció siendo una droga de diseño ocular, oftalmológico, que se usaba mensualmente. ¿Por qué? Porque después de menos la droga empezaba a perder efecto. Y después con la Ilía se empezó a usar cada 2 años, cada 2 meses la droga. Y la intención actual con el HD o con el Faricimab es que los pacientes, un grupo del 60%, 50% del grupo de pacientes, incluso más, se coloquen después la dosis de cara cada 2 o 3 meses según la característica de las lesiones que tienen. Entonces nosotros podemos pensar que en vez de citar todos los meses a los pacientes, podemos hacer un plan de tratamiento que sea extendible en el tiempo. ¿Y quiénes son los pacientes que son pausibles de eso? Los que tienen líquido intrarretinal usualmente no. Por eso el fluido importa y ver dónde está. ¿Bien? Si ustedes me dicen un día, doctor, yo tengo un paciente con líquido intrarretinal que lo puede extender y ve bien, me llaman por teléfono. Me cuenta. En serio, no es lo normal. Pero lo importante es que sepan eso. ¿Qué es el BGF? ¿Alguien sabe lo que es un BGF? Bueno, es un regulador de la clave de la angiogénesis fisiológica. ¿El BGF qué es? Aumenta el BGF, producto de la hipoxia de los tejidos, y ahí se produce la neovascularización. Así es, fisiopatología pura. Y eso genera la angiogénesis patológica, permeabilidad vascular. Esto está muy tremendamente involucrado en la maculopatía, en la retinopatía diabética, edema macular diabético, en la trombosis y edema macular por OVR, por trombosis. En la misma familia, el aumento del BGF-A usualmente. Pero no es el único componente, BGF-A, B, C, D y E. Y después está el factor de crecimiento placentario. Y el BGF-A es más potente. La mayoría de las drogas han ido a actuar sobre este. Se han hecho asociaciones de drogas, por ejemplo, hace unos años atrás participaba en un protocolo que necesitaba un BGF-A y un anti-BGF-A y un anti-BGF-C, creo que era. Y sí, mejoraba más porque con 2 inyecciones y al final del camino los pacientes estaban más o menos igual. Lo que se intenta ahora es que la medicación de Bayer, todos son factores de crecimiento placentario y el BGF-A, la droga de Faricimab, todo sobre el BGF-A y sobre otra vía que ahora vamos a ver. Y después hay drogas nuevas que directamente hoy lo que se está usando son inhibidores de la tirosina quinasa, que son drogas que son para el cáncer, pero con diseño ocular, que se coloca dentro de con una inyección
y dura entre 6 meses, 9 meses a un año incluso, liberando droga. Y esa droga no inhibe el VEGF. El VEGF está en el vitrio. Esta droga actúa en el vitrio, inhibiendo, haciendo compiten directamente y se unen a los VEGF-A que están ahí, son anti-VEGF básicamente. Una vez que cae farmacológicamente la dosis de la concentración de droga, el VEGF se sigue expresando y sigue generando inflamación. Entonces, por eso hay que inyectar tan frecuentemente a los pacientes, ¿no? Y la otra situación es que lo que se está estudiando ahora, que está en fase 3 bastante avanzada, que creemos que va a ser la nueva medicación, son inhibidores de la tirosina quinasa que actúan intracelularmente. Bien, no actúa, el VEGF vuela afuera de la célula del vitro, no pasa nada, pero actúa adentro, inhibiendo los receptores de la tirosina quinasa adentro del ojo, entonces la permeabilidad no se genera, los rebasos no se generan y realmente los resultados son espectaculares. ¿Qué genera eso? Mejor control de la enfermedad, los pacientes no se cansan, los resultados son mejores. Eso es lo que sucede. Hace 20 años que no había nada para hacer y después cuando estaba la herramienta que era la inyección, la gente se cansó de inyectarse. Y lógicamente, ¿quién se lo inyectó todos los meses? Por más que había un tema. Y aparte el acceso a la droga, pero lo que hace la medicación actual genera estos picos. Baja, bueno, inyectar al paciente, baja el VEGF, se estabiliza. Baja la dosis de droga, se vuelve a inflamar. Dice como serrucho, así. Los serruchos a largo plazo generan antígenos. Inflamación lenta. Bueno, y después está hay una que se hace con una cirugía, se pone con un adoncito que se carga la droga también cada 6 meses cada año y libera Lucentis lentamente. Alta dosis va a liberar. Eso también funciona, lo que pasa es que hay que operarlo al paciente. Y es una cirugía que tiene su detalle y no lo puede hacer cualquiera. Usualmente tiene que hacer un retinólogo. Y es caro. Y bla. Entonces, la realidad es hace 3 meses atrás estuvimos aquí con el CEO de la empresa esta que se llama Ocular Therapeutic, que tiene esta droga y bueno, nos mostró los datos, la verdad que son espectaculares. Nosotros estamos por varios centros que están con esta droga para diabetes y para maculopatía. Que el inhibidor de tirosina quinasa, eso seguramente el año que viene o no va a haber novedad, o ya está en fase 3, primer año de fase 3, son 2 años. Y actúan acá, ¿ves? Directamente estas drogas nuevas actúan aquí. Inhiben los receptores, pero internamente. Lo otro actuaba aquí en el vitrio. Inhibía esto, entonces el VEGF no se unía y no activaba la cascada. Cuando bajaba la dosis, el VEGF se devolvía a unir a los receptores y activaba todo esto. Entonces la nueva medicación actúa aquí adentro. El VEGF puede estar alto, no pasa nada, pero actúa adentro. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, el Avastin, lo que hablamos hoy, era la única droga, la primera droga que se probó, no estaba diseñada para el ojo, pero se usó mucho y se usa globalmente. ¿Usan Avastin ustedes? Sí, ¿no es cierto? Los pacientes hay que inyectarlos medio seguido, ¿no? Todos los meses. Todos los meses. Son drogas. El Lucentis fue la primera droga aprobada para este tratamiento en 2006, hace 20 años ya. ¿Cómo se dio? Esto es importante que sepa. Es historia aburrida, pero está bueno saberlo. Marina y Ango fueron los dos estudios que cambiaron el paradigma de tratamiento. ¿Qué demostraron esto? Este gráfico. No es muy difícil. Los pacientes que se inyectaban arriba no solo dejaban de perder visión, sino que ganaban visión con ranibizumab. Y los de abajo, que se les hacía la inyección simulada, en 4 años, en 2 años, por 24 meses, perdían toda esa línea de visión. Y esto fue en 2006. Esto es una lectura básica de una curva de 2 grupos de tratamiento. El estudio Marina. Por eso se empezó a inyectar a todos los pacientes. Anchor fue similar, pero se le decía la terapia fotodinámica que les contaba hoy que era muy buena para eliminar la membrana, pero los pacientes dejaban de ver porque les lastimaba toda la fobia, entonces un poco sería de mucho. Y los pacientes que recibían droga, o sea, la terapia farmacológica cambió radicalmente la evolución de la enfermedad. Esto estamos hablando hace 20 años. El diseño de las drogas, bueno, no es muy relevante esto, pero es importante saber que no todas son iguales, no todos tienen el mismo precio, no todos tienen la misma concentración y no todos tienen el mismo diseño. Esto cambia en algún sentido en la vida media de la droga, siendo más larga la frecuencia y
Y el glucosizumab es muy fuerte, por eso no se usa, generó vasculitis en algunos pacientes, en un grupo no despreciable, por eso más allá de que una droga que está disponible en muchos lugares no se usa más directamente. Bueno, ¿cómo va a tratar los pacientes? A ver. Prorenata, ¿sabe qué significa prorenata? Bueno, sí. Tratamiento reactivo o proactivo. El reactivo es cuando aparece la lesión, o cuando está la lesión. Puede decir el paciente, bueno, ¿cuándo vas a venir? Bueno, cuando ves mal. No, bueno, vení cada 3 meses. Bueno, ahí hay todo un tema, ¿eh? ¿Cómo se llevan los pacientes? Todos los meses no puedes llamarlo, sí. Sí puede ser. Pero bueno, hay mucha gente que no puede, no quiere. La idea es ofrecerle a los pacientes un esquema de tratamiento que sea adecuado, que estén que vamos a charlar un poco, pero es muy difícil ahorita. Entonces, a ver, nosotros como médicos tenemos que decir, bueno, nosotros vamos a hacer un tratamiento en base a, no a lo que a mí se me ocurre, sino a lo que demuestra la evidencia científica. ¿Y qué muestra la evidencia científica? Por etiqueta, si nosotros usamos aflibercept, tenemos que saber que después de la dosis de carga tendríamos que inyectar cada 2 meses a los pacientes. ¿Bien? Se hizo un estudio en Japón, hace unos años atrás, donde se empezó a hablar del Tritanexter. No fue un estudio pivotal. ¿Qué es un estudio pivotal? Es un estudio que se hace globalmente con una cantidad de pacientes determinada durante 2 años. Ejemplo, que tengo que probar la droga que usamos hoy. Pero el Tritanexter, este estudio que se hizo en Japón, que no me acuerdo el nombre, lo que hablé tantas veces que no me acuerdo ahora, permitió cambiar el label de la droga, diciendo que algunos grupos de pacientes, si no tenían evidencia, podíamos extenderlo un poco más. Entonces, el tratamiento reactivo es en base a esto: 3 dosis de carga y fase de mantenimiento, monitoreo regular y retratamiento de acuerdo a la B o al espesor central de la retina. Lo que hablábamos hoy. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, si tenemos la bastante, tenemos que seguir todos los meses. Esa es la realidad. El proactivo, iniciar el tratamiento con dosis de carga y luego bimensual. Ahí entra la aflibercept, que se aprobó hace 10 años atrás, que seguimos usando. Y el Tritanextel, que lo que se utiliza o se intenta utilizar es, después de la carga de dosis, hacer esto. En vez de citarlo al segundo mes, se lo cita al segundo mes más 2 semanas más, y si el paciente está bien, le dice lo inyecta. Y después se le dice, vení a los 2 meses, pero más 4 semanas más, o sea, a los 3 meses, y se lo inyecta, y se lo sigue cada 3 meses. Uno no debería. ¿Se entiende? Ahora, si después de la dosis de carga, o después de haber hecho la primera, suponemos que hacemos la dosis de carga, ¿no? Y le decimos, venían los 3 meses y 2 semanas. Si el paciente viene 2 meses y 2 semanas, dosis de carga, 3 aplicaciones, 2 meses y 2 semanas, y el paciente está bien, lo podemos extender 2 semanas más. Si el paciente tiene líquido, le tengo que decir, no, vos tenés que venir de vuelta a los 2 meses y 2 semanas, o a los 2 meses directamente. Porque no está, el tiempo de 2 meses de acción de droga no está haciendo efecto en tu boca. Entonces el paciente no lo podemos extender. Si después se estabiliza, lo podemos extender cada 2 o 4 semanas. Significa que la idea es personalizar los tratamientos para que el paciente tenga bien todos los meses. ¿Qué droga deberíamos usar, doctora? Doctor, pero cuando habla de la dosis de carga es ACV. ¿Una por mes? Sí. Sí, correcto. Una por mes. ¿Qué droga deberíamos usar? Las aprobadas para eso. La aflibercept y para eso. Claro. Pues si vos le vas a decir, yo te voy a hacer un Tritanextel con Avastin y no. No porque no está demostrado, porque no. Es así, uno tiene que ir hasta donde puede ir con lo que tiene que ir. ¿Entiendes? ¿Cómo hacen las inyecciones? Termina en un lateral, 3,5 o 4 milímetros. ¿En quirófano o en consultorio? Quirófano. A ver, preparación. ¿Cómo hace? ¿Vos cómo haces? ¿Anestesia? Sí, se le coloca el líquido dividido en el fondo del saco, anestesia tópica Sí. y a 3 minutos y medio. ¿Y en pie le hacen
campo como si fuese una cirugía. De O ojo, solo de ojo y campo con adhesivo o campo con el agujerito. con el agujerito. Bien, está bien. Y Perfecto. bléfaro estéril, Sí. igual que estéril. Sí. ¿Eh? La única, ¿usan antibiótico antes o después? ¿No? Donde estoy, 3 días después. Pero bueno, 3 días. Si vos necesitas todos los años, durante 10 años, los antibióticos cada 2 o 3 meses, es un problema, ¿no? Está demostrado en el modo Sinaí, en Estados Unidos, ahora no tengo papel acá, pero hay varios estudios que demuestran que no es necesario el antibiótico a los pacientes porque lo que mata a los gérmenes es la vitalidad del gobierno. Yo hace muchos años que no le doy antibiótico a los pacientes. Antes le daba, pero cuando empecé a leer, tener un poco más de información, ahí cuando uno va, si usted tiene suerte o si se ha ido, hay un lugar en Estados Unidos donde va a la academia que hay así inmensas carteles como esos donde se ve la estadística de todos los médicos de Estados Unidos y del mundo, quién usa, quién no usa y los resultados. Está muy bueno eso, vos ves cómo es la tendencia y qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, hay un doctor de la ciudad que no se la salió se van atrás, que él decía, yo a mis pacientes les pongo el bléfaro, como anestesia, pero el Terminox se lo coloco con un hisopo en la zona donde voy a inyectar. O sea, ni siquiera en... No. ¿Por qué, doctor? Porque lo que más se quedan los pacientes es de la queratitis, del ardor por el Terminox. Y mi tasa de infección es igual que de Nueva York. No en la salida de Calafate se trae de acá. Por ahí está muy bueno lo que plantea, pero bueno, por ahí uno. creo que estamos muy rápido en esto que- y por eso. Por ahí da un poquito de sí, bueno. Yo creo que nosotros vemos muchos pacientes PAMI y en general son gente muy añosa Sí, y sí. por ahí que no tienen las mejores Condiciones higiénicas. condiciones, tanto, Sí, sí. entonces se fueron, concepto, Sí, sí. Estoy 100% de acuerdo con vos. Exactamente.